Un saludo especial para todos, bienvenidos nuevamente al canal de Mauricio Mejía y Abogados Asociados. Recuerden que este es un canal que tiene como propósito fundamental democratizar el conocimiento de instituciones jurídicas y particularmente de instituciones jurídicas propias del derecho penal. Este canal implica un gran esfuerzo académico y por eso no me cansaré nunca de decirles que ustedes deben apoyar este esfuerzo académico. Y es muy sencillo apoyarlo, es muy fácil. La forma más sencilla de apoyar este canal es simplemente suscribiéndose al mismo, haciendo clic en el botoncito de suscripciones. No le cuesta nada, es absolutamente gratuito. Y adicionalmente, haciendo clic en la campanita de notificaciones. De esa manera usted siempre va a estar enterado de todas nuestras novedades, de todas nuestras publicaciones y de los nuevos contenidos que ponemos a consideración de ustedes, bien sea para que los visualicen o bien sea también para que los difundan y los socialicen con otras personas que tengan los mismos intereses que ustedes. Nosotros nos habíamos trazado una ruta y esa ruta era aprovechar los contenidos de un curso de Derecho Procesal Penal, tal y como se ofrece o como se dicta en una universidad, para a partir de allí democratizar todos esos contenidos con ustedes. Y ya habíamos avanzado significativamente. Ya habíamos hecho 5 charlas anteriores. La última charla tenía que ver con los principios o normas rectoras que operan de manera exclusiva en cada uno de los esquemas procesales de enjuiciamiento criminal que coexisten al interior del ordenamiento jurídico colombiano. Es decir, unos que son propios de la Ley 600 del año 2000 y que nos van a servir como un indicador de cuál es la lógica a partir de la cual opera o trabaja esa sistemática procesal, y otros principios o normas rectoras que son propios de la Ley 906 del año 2004 y que nos van a servir como un lineamiento o como un indicador de cuál es la forma en la que opera esa Ley 906 del año 2004, haciendo la precisión de que lo que vimos respecto a la Ley 906 del año 2004 opera en relación con la Ley 1826 del año 2017, por aquello de que son esquemas procesales que en materia penal trabajan a partir de la misma filosofía principialística y con unas estructuras muy similares. Si alguna inquietud alguien tiene sobre el particular, muy sencillo, se devuelven a la charla número 5, visualizan nuevamente esa charla y vuelven para ver la charla número 6, que es la que nos va a ocupar en el día de hoy. Bueno, y para entrar en materia el día de hoy, la charla número 6 va a tener que ver con los siguientes temas, con los temas de jurisdicción, con el tema de competencia y con el tema de sujetos procesales que se encargan de dinamizar la actuación procesal. Y esto hablando en concreto de la Ley 906 del año 2004. Recuerden que ya nos vamos a ocupar en concreto, de manera amplia, de manera detallada, con relación a la Ley 906 del año 2004. Y no por capricho, sino porque ya lo he dicho, ya lo he sostenido en otras charlas, es la ley con la que ustedes más contacto van a tener, por aquello de que es la que viene rigiendo todo el tema investigativo y de juzgamiento respecto a delitos que se vienen cometiendo ya hace varios años, y es también el esquema procesal que va a tener que seguir implementando criterios de investigación y juzgamiento respecto a delitos que se van a seguir cometiendo. Y que de algún modo lo que digamos aquí aplicará también para la ley 1826 del año 2017 respecto a aquellos delitos que por mandato normativo se deban tramitar bajo esa ley, que por regla general son delitos menores, delitos querellables, aunque en algunos casos esa no es una constante. Bueno, vamos entonces a empezar a abordar el tema de jurisdicción y competencia, brevemente indicando lo siguiente. En el imaginario colectivo de la gente, en muchas oportunidades está la idea de que jurisdicción y competencia son conceptos o son términos similares, análogos, y eso realmente no es tan así. No es tan así porque cuando estamos nosotros hablando de jurisdicción, necesariamente estamos haciendo alusión a un concepto mucho más general, mucho más generoso.
que tiene que ver con una atribución, con una potestad que está en cabeza de todos los jueces de la República, en este caso de la República Colombiana, conforme a la cual son esas personas, los jueces de la República, los que están llamados a administrar el derecho, a decidir el derecho, a consolidar o decidir situaciones que van a tener efectos jurídicos respecto a los demás ciudadanos. Eso es jurisdicción. Jurisdicción es un gran concepto general que tiene que ver con la posibilidad que tienen ciertas personas, particularmente jueces, de administrar el derecho para todos. Pero cuando nosotros ya vamos a hablar de competencia, estamos hablando de un concepto más restringido. Y la forma restringida en la que podemos manejar ese concepto, por lo menos para lo que a nosotros nos interesa en el día de hoy, es indicando que no todos los jueces de la República pueden administrar el derecho en materia penal. Entonces, fíjense que ya van a haber ciertas restricciones relacionadas con la materia que se va a abordar. Y eso es a lo que vamos a llamar un primer filtro de competencias. Hay unos jueces a los que les está permitido administrar el derecho, pero concreta y particularmente en materia penal. Esa va a ser su gran competencia. Y adicionalmente, dentro de esa gran competencia, pues aquí en un momentico vamos a empezar a hablar de que hay diferentes funciones dentro de esa competencia de administrar el derecho en materia penal. Esas funciones son, primero, la función de control de garantías, segundo, la función de conocimiento y tercera, la función de vigilancia de la sanción o de la pena cuando ésta sea impuesta. Y fíjense que esos son otros criterios de competencia que nos van a discriminar, nos van a, de algún modo, a crear unas condiciones específicas respecto a las cuales incluso los jueces que administran justicia en materia penal van a poder pronunciarse. No todos pueden pronunciarse respecto a todas las controversias que se pueden llegar a suscitar al interior de una causa criminal o al interior de un proceso penal. Vamos primero a hacer un análisis rapidito de cómo es el mapa de competencias a nivel territorial. Lo primero que tendríamos que decir es que ese mapa está dividido por segmentos territoriales. El más amplio de todos, el que abarca toda la extensión del territorio nacional a lo largo y a lo ancho. Y desde ya digamos que el único órgano que tiene jurisdicción y competencia en materia penal, que puede abarcar todo el territorio penal, todo el territorio colombiano, perdón, será la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. De ahí para abajo tenemos que descender un escaloncito para encontrar un segmento territorial más pequeño. Ese segmento territorial más pequeño lo vamos a llamar distrito judicial. Y en ese distrito judicial, que está conformado por varios municipios que hacen parte de varios circuitos, el único que es competente para administrar justicia en todo ese distrito judicial, además de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, va a ser la Sala Penal del Tribunal Superior de ese específico distrito judicial. Luego vamos a descender un escaloncito más. ¿Y qué nos vamos a encontrar allí? Un circuito. ¿Qué es un circuito? Es un segmento territorial aún más pequeño que el distrito, que está conformado por varios municipios, y allí, en todo ese circuito, los que estarán habilitados en todo el circuito para administrar justicia en materia penal, pues serán la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que abarca todo el territorio, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial, que abarca todo el distrito judicial, incluyendo ese circuito, y en ese circuito específicamente el juez penal del circuito que corresponde a ese territorio. Luego vamos a descender un poquito más al último segmento territorial, muy pequeñito, que va a ser simplemente conformado por municipio. Y en ese municipio, entonces, ¿quién tendrá la competencia para administrar justicia penal? Pues por supuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque a ella no escapa ninguna parte del territorio nacional, pues por supuesto también la Sala Penal el Tribunal Superior de Distrito Judicial,
de ese distrito judicial en el que se encuentra ese municipio, porque tiene la facultad de abarcar todo el distrito. También podrá el del circuito, si es que ese circuito está ubicado en ese específico municipio, de lo contrario no. Y adicionalmente el juez promiscuo municipal o penal municipal que esté ubicado en ese municipio al cual estemos haciendo alusión. Esa va a ser la forma en la que está distribuido ese mapa territorial respecto a la forma en la que se pueden operar los diferentes órganos o dependencias o despachos que están habilitados para administrar justicia en materia penal. Pero les había dicho que entonces, incluso estando habilitados para administrar justicia en materia penal, tenemos que entrar a diferenciar las funciones que se pueden realizar al interior de la Administración de Justicia Penal. Esto fundamentalmente respecto, vuelvo y repito, la Ley 906 del año 2004. Entonces, allá vamos a tener primero la función de control de garantías. Esa función de control de garantías se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza porque vamos a ventilar ante el juez que tenga función de control garantías controversias que no estén de manera regulada, pormenorizada en una norma, atribuidas a un juez de otras características, a un juez de conocimiento. Entonces vamos a concentrarnos en la función de control de garantías. Toda aquella controversia que por mandato normativo no le corresponda al juez de conocimiento en alguna de las audiencias estructurales del proceso penal, respecto a las cuales él es el director de la actuación, esto es, audiencia de acusación, audiencia preparatoria, audiencia de juicio oral, audiencia de sentencia y audiencias que prematuramente vayan a poner fin o término a la actuación procesal de manera anticipada, todo aquello que no corresponde a esas audiencias va a ser de manejo exclusivo del juez de control de garantías. Esas audiencias ante juez de control de garantías, algunas serán nominadas o innominadas. ¿De qué dependerá que sean nominadas o innominadas? Nominadas cuando la Ley 906 del año 2004 haya creado un desarrollo normativo respecto a la forma en la que se deben agotar dichas diligencias. Innominadas cuando la Ley 906 del año 2004 no haya dicho nada específicamente respecto a la forma en la que se debe desarrollar la audiencia para esa temática, pero todos sabemos que si es una problemática que tiene que ver con la causa criminal, pues no puede quedar desprovista de que una autoridad jurisdiccional la resuelva. Y por eso entonces habrá como ese contenido residual respecto de cualquier controversia que no esté expresamente regulada en el código, pero que se tenga que resolver al interior del proceso penal, será competencia también del juez de control de garantías. ¿Qué juez de control de garantías es el que debe atribuirse la competencia para resolver una determinada controversia? Pues digámoslo así, empezando la sistemática procesal, decíamos que los jueces de control de garantías podían ser de cualquier parte del territorio nacional. No hacía falta que fuera específicamente del lugar en el que se hubiese cometido el delito o en el que se estuviera adelantando la actuación. Hoy en día esa regla se ha alterado y ya las directrices lo que indican es que debe ser un juez de control de garantías del lugar en el que se está adelantando la actuación el que resuelva la problemática que resulte accesoria a la actuación misma. Decíamos nosotros ahorita que el juez de control de garantías, por regla general, va a ser un juez de rango municipal, bien sea promiscuo municipal o penal municipal, pero no siempre será así. Hay una excepción que tiene que ver con aquellas causas criminales, aquellos asuntos que sean de competencia en función de conocimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Cuando estemos en presencia de uno de estos casos que van a ser de conocimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la misma ley dice que quien actuará como juez de control de garantías será un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. No un magistrado de otro distrito judicial,
sino exclusivamente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. ¿Por qué? Porque la norma lo indica. ¿Y por qué lo indica la norma así? Seguramente porque está más próximo al lugar en el que o desde el que mejor opera la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Supongamos que esa es la razón, pero lo cierto es que son las dos únicas autoridades jurisdiccionales que pueden llegar a tener la función de control de garantías. Ahora, la pregunta es, entonces todos los jueces penales municipales tienen única y exclusivamente la función de control de garantías. No, eso es un error que también campea mucho en el imaginario colectivo de las personas. No es así. Hay muchos jueces penales municipales que tienen la función de control de garantías, pero hay otros jueces también penales municipales que tienen función de conocimiento respecto a unos delitos que ahorita ya voy a mencionar con un poquito más de claridad. Pero por ahora simplemente tengamos eso ahí como una idea previa. Los jueces penales municipales o promiscuos municipales, unos tienen la función de control de garantías, otros tienen funciones de conocimiento. Lo que sí es inalterable es que si un juez penal municipal o promiscuo municipal realizó la función de control de garantías respecto a una causa que también puede llegar a ser de competencia de él en sede de conocimiento, tendrá que declararse impedido, porque ya de algún modo quedó permeado, quedó contaminado de lo que se discutió o se empezó discutiendo respecto a esa causa. Entonces, quien cumpla la función de control de garantías, ese específico juez que cumple la función de control de garantías, no podrá luego tener la función de conocimiento respecto a un mismo caso. Vámonos ahorita para la función de conocimiento. La función de conocimiento sí es más extensa, porque todos estos órganos o todas estas dependencias que mencionamos ahorita, que tienen competencia en materia penal, van a poder tener competencia como conocimiento en las causas penales. Vámonos primero para la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Si nosotros revisamos las competencias que tiene la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conforme al artículo 32 de la Ley 906 del año 2004, vamos a poder observar que respecto a la función de conocimiento, estos pueden llegar a tener esa función. ¿Con respecto a quiénes? Con respecto a los altos dignatarios del Estado. Dígase presidente de la República, dígase vicepresidente, ministros de despacho y otros altos dignatarios del Estado. Pero pueden llegar a tener la función de conocimiento. Luego vámonos a la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito. Los artículos 33 y 34 de la Ley 906 del año 2004 nos indican que esas salas penales pueden llegar a tener la función de conocimiento. Recuerden que estamos hablando ya de la función de conocimiento. ¿Respecto a qué? Respecto a las causas que se deban adelantar contra fiscales de cualquier rango y jueces de cualquier rango que hayan cometido delitos en ejercicio de sus funciones. El órgano competente para realizar la función de conocimiento será la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial que corresponda al ámbito territorial en el que esos fiscales y esos jueces se hayan desempeñado. Luego vamos a mirar cuál es la función de conocimiento de los jueces penales del circuito especializado. Y vamos a observar que el artículo 35 de la Ley 906 del año 2004 nos indica que estos jueces penales del circuito especializado son los competentes para adelantar el conocimiento de aquellas causas criminales seguramente más graves que se presentan al interior de nuestras dinámicas criminales. Ellos son los que conocen de las causas que tienen que ver con terrorismo, con extorsión, con temas asociados al narcotráfico, testaferrato, lavado de activos,
secuestro extorsivo, homicidio de personas internacionalmente protegidas y cosas similares, cosas similares. Entonces, concierto para delinquir agravado, muy frecuente respecto a los jueces penales del circuito especializado. Entonces, ellos tienen una gran gama de competencias, de delitos respecto a los cuales van a tener la función de conocimiento por expreso mandato del artículo 35 de la ley 906 del año 2004. Luego nos vamos para el artículo 36. El artículo 36 de la ley 906 de 2004 nos va a hablar de la competencia que tienen los jueces penales del circuito, a secas, jueces penales del circuito, respecto a la función de conocimiento. Y esto es importante que quede de una vez claro, el juez penal del circuito respecto a la función de conocimiento va a tener una competencia residual. ¿Cómo así que una competencia residual? Sí, todo aquello que no se le haya atribuido al juez penal del circuito especializado por mandato normativo y que no se le haya atribuido al juez penal municipal respecto al conocimiento, va a ser de conocimiento del juez penal del circuito, a secas, del juez penal del circuito. Por eso decimos que allí la competencia es residual. Cuando usted está en presencia de un delito que no esté detallado como competencia en sede de conocimiento del juez penal del circuito especializado ni del juez penal municipal, entonces va a entender que le corresponde al juez penal del circuito, por eso es residual. Luego nos vamos al artículo 37 de la ley 906 del año 2004 y esa nos va a hablar de la competencia que tiene respecto a la función de conocimiento el juez promiscuo municipal o penal municipal. Y básicamente lo que nos vamos a encontrar allí es que ese juez será competente para el conocimiento de aquellas causas criminales que tengan que ver con delitos menores, con delitos de menor envergadura que otras. Todos los delitos son graves, eso ya lo tenemos absolutamente claro. Son tan graves que por eso es que tiene que entrar el derecho penal a operar y a expresarse o manifestarse con una sanción o con un juicio de reproche. Pero dentro de toda esa gama de delitos hay unos delitos que de todas maneras sí reconocemos, sí aceptamos que son menores. Y justamente esos son los delitos respecto a los cuales va a tener la función de conocimiento el juez penal municipal o el juez promiscuo municipal. Fundamentalmente delitos querellables o delitos que así no sean querellables no tienen tanto impacto al interior de la sociedad y por ende entonces también sus penas generalmente son más pequeñas que otros delitos, aunque eso tiene sus excepciones. Piense nomás usted en el delito de violencia intrafamiliar, que es un delito que en la medida en la que va pasando el tiempo, va siendo cada vez más estigmatizado, va aumentando significativamente de penas, va teniendo más restricciones para su manejo y aún así sigue siendo de competencia de los jueces o promiscuos municipales o penales municipales respecto a la función de conocimiento. Ahora vámonos a la función de vigilancia o de ejecución de la sanción o de la pena. Esa está atribuida única y exclusivamente a un juez que vamos a denominar juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Ese juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tiene rango de circuito. Y el juez de ejecución de penas, que va a ser competente para vigilar la sanción de una persona que ha sido condenada, será el del lugar en el que la persona se encuentre privada de la libertad. Allí no tendrá nada que ver el lugar donde se haya cometido el delito, sino el lugar donde la persona se encuentre privada de la libertad. Y como es usual que la persona privada de la libertad, en la medida en la que vaya cumpliendo con su sanción, tal vez vaya siendo movida entre diferentes establecimientos de reclusión por todo el territorio nacional, pues en la medida en la que haya algún movimiento respecto al lugar en el que esté esa persona privada de la libertad, el expediente inmediatamente tendrá que viajar con esa persona para llegar a donde un juez de ejecución de penas del lugar en el que esa persona esté recluida. Puede ocurrir que la persona sancionada, a la persona que se le impuso una pena, no esté privada de la libertad.
¿Eso es posible? Sí, claro que es posible. Recuerden que hay veces se emite el juicio de reproche, pero la sanción efectiva es suspendida. ¿Por qué? Porque la persona no se hace necesariamente merecedora al cumplimiento total de la sanción o al cumplimiento efectivo de la sanción. Se le concede lo que nosotros denominamos unos subrogados penales y entonces la persona está castigada, está sancionada, pero no está cumpliendo una privación de la libertad. En esos eventos, entonces, el juez de ejecución de penas que vigilará esa sanción de quien no está privado de la libertad, sí será el juez de ejecución de penas del lugar en el que se cometió el delito. El delito. Bueno, ahora vamos a hacer mención simplemente para que quede aquí puntualizado al contenido del artículo 31 de la ley 906 del año 2004. Ese artículo 31 nos termina diciendo cuáles son los órganos que tienen jurisdicción y competencia en materia penal y llama poderosamente la atención que por allá en uno de sus últimos incisos, en la parte final de ese artículo, nos habla de los jurados conforme a la forma en la que la ley lo disponga. Entonces se preguntarán ustedes, ¿cómo es eso que de jurados? Si aquí en nuestro territorio, en Colombia, no opera el jurado de conciencia. Pues básicamente lo que tendría que decir al respecto es que nosotros todavía no lo hemos puesto a operar, pero un sistema penal que se precie de ser con tendencia a lo acusatorio, con unos rasgos característicos de lo acusatorio, debe proyectarse de esa manera. Debe proyectarse que quien en últimas va a resolver el tema de fondo en el proceso, es decir, si hubo o no hubo delito y si cabe o no cabe responsabilidad penal de la persona o de las personas involucradas en el juicio respecto a ese delito, debe ser un jurado de conciencia. ¿Por qué? Porque hay que hacer prevalecer una garantía internacional, esto es una garantía internacional que dice que a las personas las deben juzgar sus pares, sus similares, las personas que son como ellas. Esa es la idea de un esquema procesal acusatorio. Acá no se ha puesto en marcha esa situación, razones pueden haber de diferentes matices, de diferentes colores. Yo me atrevo a pensar que las razones fundamentalmente son dos. Una, temas presupuestales. Debe ser mucho más costoso permitir que sea un jurado de conciencia el que resuelva una causa criminal que permitírselo simplemente a un juez que ya es un funcionario estatal, porque en el caso de los jurados de conciencia, pues si vamos a respetar la garantía o el estándar internacional tal y como está pensado, esas personas deben ser aisladas de cualquier forma de contaminación respecto a los hechos que están tratando de dilucidar, de dilucidar, de aclarar, de precisar. Entonces ese aislamiento por un tiempo determinado de tener unos costos elevados para el Estado, adicionalmente en un medio tan violento como el de nosotros los colombianos, habría que garantizarles seguridad, imagínense nomás eso. Un grupo de jurados generalmente está conformado por 12 personas y garantizarle seguridad a 12 personas que tienen una responsabilidad tan grande como es definir una causa criminal en Colombia debe ser bastante oneroso para el Estado y eso tal vez haya dificultado el tema pues de su implementación real, garantizarle seguridad y el tema económico. Por ahora, entonces esa función, la de decidir si existe o no delito y responsabilidad o no de alguien en la comisión de ese delito, está reservado entonces es a los jueces conforme a lo que acabamos de indicar y conforme también a lo que establece ese artículo 31 de la ley 906 del año 2004, pero la puerta está abierta. Tal vez en algún momento en el que ya hayamos avanzado un poco más como sociedad, tengamos mejores dinámicas sociales, culturales, tengamos mayores disponibilidades presupuestales, se pueda implementar con toda rigurosidad este tema del jurado de conciencia y ya no habría necesidad de reformar un nuevo código, sino que con este código se hacen unas adaptaciones menores a nivel normativo y se podría ya implementar porque ya lo trae. Eso es lo que quiero dejar establecido, ya lo trae, esa posibilidad ya la trae el artículo 31 de la ley 906 del año 2004. Bueno, ahora nosotros vamos a hablar de los sujetos procesales
que dinamizan la actuación procesal en materia penal, concretamente en la Ley 906 del año 2004. Seguramente muchos de ustedes, pero quienes no se hayan aproximado al tema, lo pueden tener en cuenta. Cuando uno va a mirar cómo se comporta esa relación jurídico-procesal en la Ley 906 del año 2004, generalmente uno echa de mano un gráfico que traemos nosotros como una especie de triángulo. ¿Que nos permite qué? Que nos permite graficar cómo se desarrolla esa relación jurídica procesal ubicando al juez en la cúspide del gráfico del triángulo. ¿Por qué en la cúspide del gráfico? Y fundamentalmente porque se supone que el juez es una persona completamente central, ecuánime, objetivo, imparcial, imparcial, que no tiene ninguna predisposición en favorecer a ninguno de los demás sujetos procesales. Entonces lo vamos a dejar ubicadito ahí en la cúspide del triángulo. Y generalmente lo que ubicamos en un escenario de un esquema procesal acusatorio, como se supone que lo quisimos implementar nosotros, aunque ya eso está algo revaluado a esta altura de las charlas, en las esquinas inferiores del triángulo ubicamos a la fiscalía y a la persona investigada con su defensor en el extremo contrario, haciendo alusión a qué? A que estos dos extremos tienen intereses contrapuestos dentro del desarrollo procesal. Claramente es así. Pero a ese gráfico de la relación jurídico-procesal, cuando lo vamos a mirar con los matices propios del ordenamiento jurídico colombiano, nos toca sumarle otros elementos. ¿Cuáles son esos otros elementos? Unos sujetos procesales que nosotros vamos a llamar intervinientes. Lo normal, muchachos, lo normal es que en un esquema procesal con tendencia a lo acusatorio, la relación jurídica procesal se grafique de la forma tradicional. Un triángulo con simplemente tres posiciones. Juez arriba, fiscal en un extremo en la parte inferior y la persona investigada con su defensor en el extremo contrario. Pero acá en Colombia, como existe la particularidad de los intervinientes, que desde ya vamos a decir que son el Ministerio Público y la víctima y el apoderado de víctimas, tenemos que buscar la forma de también ponerlos, ubicarlos en esa gráfica de la relación jurídica procesal. Pero entonces, antes de eso, vamos entonces a detallar lo siguiente. En esa relación jurídico-procesal siempre vamos a tener un juez de la República, que es el que tiene la jurisdicción y competencia de la cual ya hablamos, pero adicionalmente hay otros sujetos procesales que se encargan de dinamizar la actuación procesal. Sin esos sujetos procesales no sería posible dinamizar el proceso, porque van a requerir unos actos propios de estos sujetos procesales para que el proceso vaya avanzando, se vaya desarrollando, se vaya agotando hasta llegar a la finalidad que todos esperamos. Y adicionalmente entonces le vamos a tener que colocar a nuestro gráfico de relación jurídico-procesal estos intervinientes. Vámonos primero con unos sujetos procesales a los que nosotros vamos a llamar entonces partes. ¿Cuáles son esos sujetos procesales a los que nosotros vamos a llamar partes? Fundamentalmente va a ser la fiscalía y el investigado acompañado de la defensa. Esas son las partes. ¿Por qué les vamos a denominar partes? Porque se supone que en una relación jurídico-procesal de un esquema con tendencia a lo acusatorio, el pilar fundamental es que ese escenario procesal va a ser un encuentro, un duelo argumentativo, dialéctico, de un duelo intelectual entre dos partes que tienen intereses claramente contrapuestos respecto a lo que es el propósito fundamental del proceso. Entonces miremoslo con esa perspectiva. ¿Cuál es el propósito fundamental del proceso penal? Pues agotar unos actos de manera sistemática y bajo el principio de antecedente consecuente, que ya hemos de pronto hablado de él en otras charlas, que tiene que ver con que debe presentarse un acto que se haya perfeccionado para que posteriormente dé lugar a que se presente otro acto que es la consecuencia del primero. Entonces, para que se agote todo ese proceso penal bajo esa dinámica de antecedente consecuente, se tienen que dar unos intereses de por medio. ¿Y esos intereses son cuáles? Por parte de el extremo procesal que vamos a denominar Fiscalía General de la Nación,
el interés acusatorio es acreditar, demostrar la existencia de un delito y demostrar o acreditar la responsabilidad penal de alguien o de algunos en la realización o en la comisión de ese delito. Fíjense que es un interés claramente establecido por parte de la Fiscalía General de la Nación y en procura de obtener o de materializar ese interés se van a agotar unos actos procesales que la Fiscalía se va a encargar de dinamizar. Del otro lado, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Otro sujeto procesal que le vamos a denominar parte porque respecto a ese propósito fundamental que busca el proceso penal, tiene unos intereses claros y que son opuestos a los de la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuál es el interés de la persona investigada o procesada y de su defensor? Fundamentalmente es tratar de mantener incólume la presunción de inocencia que le restaría crédito a lo que busca la Fiscalía o tratar de demostrar bajo una defensa activa que no existió delito o que no existió responsabilidad penal del investigado o del procesado en la comisión de ese delito. Son intereses completamente opuestos entre Fiscalía y la persona procesada con su defensa. Por eso es que las vamos a denominar partes, porque en un sistema penal acusatorio, si reconocemos que esas son las partes que tienen los intereses contrapuestos respecto al propósito fundamental del proceso penal, entonces es a ellas a las que les vamos a dar todas las potestades, todas las herramientas, todos los instrumentos para que tengan un duelo leal, un duelo equilibrado en procura de sacar adelante esas intenciones o esas finalidades que tiene al interior del proceso penal. Pero resulta que por unas razones que no terminan de ser completamente claras y que desnaturalizan, descomponen un poco la idea de un esquema procesal acusatorio como lo queríamos montar nosotros, entran al juego otros sujetos procesales a los que ya no les podemos decir partes. Ojo, no les vamos a decir nunca partes porque se supone que el interés jurídico que la ley les reconoce no es el mismo que ya acabamos de mencionar de Fiscalía y de Defensa, sino otro distinto y de menor envergadura, ¿sí? De menor envergadura respecto a lo que es el proceso penal, pero que al fin y al cabo se acepta que tienen ese interés y que en virtud de ese interés deben participar activamente en el proceso penal. ¿Cuáles son esos intervinientes? No partes, sino intervinientes. Van a ser dos: el Ministerio Público y la víctima con su apoderado. Esos son los intervinientes. Vamos a hablar primero del Ministerio Público. Mire, ese tema sí que es cuestionable, todavía más cuestionable que el de la víctima y su apoderado en el proceso penal. Es muy cuestionable, ¿por qué? Fundamentalmente porque el interés jurídico que se le reconoce al Ministerio Público al interior del proceso penal es ser un promotor de la defensa de los derechos humanos y derechos fundamentales y ser un veedor, un verificador de la probidad, de la legalidad, de la honestidad de la actuación procesal. Entonces uno lo primero que se cuestiona es lo siguiente: al interior de una sociedad seguramente no debería existir ningún funcionario más emblemático, más paradigmático que aquel funcionario al cual se le entregó la atribución de administrar justicia, que aquel funcionario al cual se le entregó esa jurisdicción y esa competencia para administrar el derecho respecto a una determinada temática. No debería haber nadie más emblemático que ese funcionario, y fue por emblemático que le entregaron semejante responsabilidad. Entonces, si partimos de esa idea, de lo emblemática que resulta la figura del juez en un estado como el nuestro, que es un estado democrático, liberal, respetuoso de derechos y garantías fundamentales, uno diría, ¿a razón de qué debería entrar otro funcionario que no es tan paradigmático? Es muy respetable, sí, claro, seguramente tiene sus pergaminos, sus credenciales para mostrar, pero no está al nivel del juez y se supone que a ese es al que le vamos a designar la responsabilidad de velar por la honestidad del proceso. Entonces la pregunta es, ¿estamos desconfiando de la honestidad del juez?
Y si estamos desconociendo o desconfiando de la honestidad del juez, ¿por qué le entregamos esa facultad de ser juez? Eso, a mi juicio, lo digo de manera respetuosa y no me voy a detener mucho allí, tal vez me detenga con más ímpetu en el aula de clase respecto a este tema. A mi juicio es simplemente un sofisma de distracción para tener una cuota burocrática importante a cargo de las dependencias estatales dentro de una sistemática procesal en la cual no debería existir esa figura del delegado del Ministerio Público como un interviniente que tiene unos intereses que no son del todo corresponsales con el objetivo fundamental que tiene el proceso penal, que es determinar existencia de delitos y atribuir responsabilidades o no a una persona que está siendo investigada por la comisión de un delito. Pero bueno, la discusión ahí quedará abierta. Hay por ahí proyectos de reforma tendientes a eliminar la Procuraduría del esquema procesal penal con tendencia a lo acusatorio colombiano, porque claramente es una figura absolutamente exótica y extraña, no es frecuente en ninguna otra legislación del mundo donde también exista un esquema procesal con tendencia a lo acusatorio, y de alguna manera tenemos que aceptar que en la medida en la que se le permita participar del proceso, va a desnaturalizar esa balanza, esa confrontación que se debe dar entre partes. Porque si se le permite participar, opinar reiteradamente en el proceso, seguramente sus opiniones van a beneficiar o perjudicar a alguien. ¿A alguien de qué? ¿Alguno de qué? De las partes, fiscalía o defensa. Entonces se desnaturaliza esa imparcialidad, se desequilibra lo que debe ser equilibrado. Y ahora vamos con el otro interviniente, que es la víctima y por supuesto la persona que representa los intereses de la víctima al interior del proceso penal. Y a este lo que vamos a encontrar es que se le denomina, tanto por la normatividad vigente como por la jurisprudencia, se le denomina como un interviniente especial. Y ese tema de la especialidad tiene repercusiones importantes con las que yo tampoco estoy completamente de acuerdo. A la víctima se le permite participar al interior del proceso penal supuestamente en procura de garantizarle verdad, justicia y reparación, que son unos estándares internacionales que han venido teniendo un desarrollo importante en los últimos 40, 50 años y que digámoslo así, hay que propender por garantizarle esos derechos, esas prerrogativas a la víctima, pero yo no sé hasta qué punto la forma correcta de garantizárselas sea permitiéndole participar de una manera tan activa al interior del proceso penal. Esa es simplemente una posición mía, ¿cierto? Habrá quienes digan, no, si tiene todo el derecho, si fue el directamente afectado con la comisión del delito, ¿cómo prohibirle participar del encuentro dialéctico, argumentativo y de la confrontación intelectual que implica un proceso penal? Bueno, eso será también respetable, muy discutible, sí. En la forma en la que yo lo veo es la siguiente, pues si quisimos implementar un esquema de enjuiciamiento criminal de corte acusatorio, cercano a lo acusatorio, pues deberíamos evitar de la forma más clara posible que sujetos distintos a las partes en confrontación participen de la actuación procesal. Eso es lo primero que se tendría que evitar. Entonces la pregunta que se le hace a uno es, ¿y entonces les negamos el derecho a la verdad, justicia y reparación? No, no necesariamente. Fíjese que se le puede garantizar verdad y justicia a partir de qué? De la labor que está realizando la Fiscalía General de la Nación, que es un representante o un funcionario del Estado al que pertenecen esas víctimas. Se supone que la Fiscalía toma esas banderas de la víctima para tratar de reivindicarlas al interior del proceso penal. ¿Verdad? Tratando de aclarar cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo, lugar, motivaciones por las cuales se produjo el delito. Justicia, logrando esclarecer el delito de tal forma que sea necesario atribuirle una responsabilidad, un juicio de reproche, una sanción, un castigo a la persona que está involucrada en el proceso penal. Y ahora, reparación. Bueno, la reparación pienso yo que se podría manejar de dos maneras distintas. Pienso yo, no es que se maneje así,
pero pienso yo que podría manejar de dos maneras distintas. Si se logra establecer responsabilidad penal de alguien al interior del proceso penal, pues sencillamente que la Fiscalía continúe en desarrollo del incidente de reparación integral, representando también a la víctima buscando su reparación. Ahora, no, que esa labor es muy ajena a la Fiscalía tiene una actividad eminentemente investigativa, demostrativa de conductas delictivas, eso no, pues entonces sencillo también. Entonces dejemos es que esa reparación se discuta es en un escenario civil, jurisdiccional también, pero de naturaleza civil. ¿Qué problema hay con eso? Yo pienso que ninguno. No se le está negando a la víctima la posibilidad de reparación, simplemente se le está diciendo que esa reparación la debe buscar no en el proceso penal, sino en un proceso civil, pensaría yo, ¿cierto? Ahora, como igual se manejan las reparaciones en un incidente posterior al momento en el que se ha dado una sentencia, pues digámoslo así, tampoco tendría yo mucho inconveniente en que se eh, limite la participación de la víctima única y exclusivamente al momento procesal en el cual ya existe una sentencia condenatoria, ya se haya aclarado la confrontación propia de fiscalía y defensa, haya salido vencida la defensa y entonces se inicia el incidente, ahí sí con la participación de la víctima. Yo pienso que son alternativas válidas, pero permitirle a la víctima que sobre pretexto de verdad, justicia y reparación pueda actuar durante toda la dinámica procesal, a mí me parece que ya es un despropósito, que al igual que como lo mencioné respecto al representante del Ministerio Público, también desnaturaliza el escenario de confrontación propio de un esquema procesal que pretende acercarse a lo acusatorio. Y fíjense que aquí sí que es más cierto, porque hay una sentencia que es muy importante, muy relevante, la sentencia C-209 del año 2007, en el cual básicamente se determina cuáles son las actuaciones en las que la víctima a través de su apoderado puede garantizar al interior del proceso penal todas esas prerrogativas de verdad, justicia y reparación, y hay unas que a mi juicio resultan supremamente excesivas. Eso lo mencionaremos más adelante y seguramente en otra charla con otros propósitos. Pero fíjense nomás esa sentencia de constitucionalidad dice, por ejemplo, que cuando la Fiscalía no considere necesario solicitar la imposición de una medida de aseguramiento contra la persona que fue imputada y que va a ser objeto de investigación, la víctima, a través de su apoderado, puede solicitarle autónoma e independientemente al juez de control de garantías que imponga esa medida de aseguramiento contra la persona que ya fue imputada y que va a ser investigada. Seguramente, eso sí, agotando toda la carga argumentativa que le es propia a una solicitud de esas características. Pero lo que a uno le parece desproporcionado es que se le permita a la víctima como un interviniente que ya denominan ese interviniente especial, casi que estar al nivel, casi que estar a la altura de la Fiscalía, que es una parte, teniendo las prerrogativas o las facultades que la ley entrega a la Fiscalía cuando la Fiscalía entonces no quiere hacer uso de ellas. A mí eso ya me parece absolutamente desproporcionado. No tengo nada en contra de las víctimas, simplemente me parece que si en algún momento como sociedad decidimos implementar una sistemática de enjuiciamiento con unas características, deberíamos tratar hasta donde sea humanamente posible ser fieles a las características que le son propias a esa sistemática procesal. En este caso, acusatoria, entonces deberíamos evitar que otros sujetos procesales diferentes a quienes naturalmente son partes, pues también intervengan o participen de toda esa confrontación. Eso desnaturaliza el sistema. Bueno, de todas maneras, ahí queda planteado todo lo relacionado con jurisdicción, con competencia y con los sujetos procesales que son los encargados de dinamizar la actuación procesal. ¿Por qué decimos que dinamizar la actuación procesal? Vuelvo y repito, porque son estos sujetos procesales los que agotando ciertos actos, pues ponen en marcha la actividad jurisdiccional y a partir de ese principio de antecedente consecuente dan lugar a que el proceso penal
empiece su marcha, tome su curso y se vaya agotando conforme a todas las diligencias, los actos procesales que le son naturales, que le son propios, para llegar finalmente a una decisión que responda la problemática de fondo que tiene que resolver el proceso penal. Ya con esto hemos nuevamente dado un paso significativo y más adelante entonces nos ocuparemos ya es de temas más específicos del esquema procesal penal contenido en la Ley 906 del año 2004. Un abrazo para todos, que estén muy bien.